Amigos, hoy es día de video y esta historia que les voy a contar es un poco o un mucho turbia, y es una historia que se me hace bastante turbia, así como muchas otras que les he contado, pero esta en particular se me hace demasiado horrible por el grado de maldad que este hombre no solamente le hizo a las personas adultas, sino también a personas pequeñas. Sin más que decir, les dejo con la historia del día. Les voy a contar el caso de Robert Napper, un hombre que atacaba a mujeres para luego aprovecharse de ellas y finalmente mandarlas al otro mundo. Te lo cuento. Un hombre buscaba a mujeres para abusar de ellas y luego las mandaba al otro mundo frente a sus hijos. Lo increíble de todo esto es que este hombre estuvo libre por mucho tiempo por culpa de la policía. Qué raro, ¿no? Ok, amigos, primero les voy a poner en contexto de quién era este tipo. Su nombre era Robert Clive Napper. Nació el 25 de febrero de 1966 en Erith, Londres. Venía de una familia disfuncional, por lo que él y sus hermanos tuvieron una infancia rodeada de violencia. Su papá era un hombre maltratador y por ende violento, por lo que ellos en varias ocasiones tuvieron que presenciar peleas, insultos y los golpes que este señor le daba a su mamá. Fue hasta los 9 años de edad que esto terminó para Robert. Afortunadamente, su papá se había ido de la casa y su mamá estaba comenzando el proceso de divorcio. Sin embargo, debido a esta situación, Robert y sus hermanos fueron puestos en lugares de acogida, o sea, como las casas hogar, y los pusieron en tratamientos psiquiátricos por todo lo que habían vivido. Y fue precisamente en ese lugar que mientras a Robert le hacían diversas evaluaciones para su tratamiento psicológico, que los especialistas encontraron que Robert sufría de esquizofrenia paranoide. No solo eso, sino también el síndrome de Asperger, por lo que entonces fue puesto en tratamiento por aproximadamente 6 años, un lapso bastante largo. Y desde ese entonces, Robert se convirtió en un niño solitario que prácticamente vivía en su propio mundo. Por esa razón en la escuela no tenía amigos, sus compañeritos se burlaban de él y nadie quería sentarse a su lado. Hasta este punto de la historia, Robert era un niño tranquilo y no había presentado ningún signo de violencia. Sin embargo, amigos, lo que detonó un cambio en su comportamiento fue cuando él tenía 12 años y ya vivía de nuevo con su mamá. Se encontraban de vacaciones cuando sufrió de abuso sexual por parte de un amigo de la familia. Entonces, a partir de eso, Robert se encerró más, o sea, se volvió alguien como más tímido, una persona más reservada, y se volvió más solitario, y también desarrolló una cierta obsesión por el orden. Además de que únicamente solía salir de su habitación para molestar a sus hermanos, y también, escuchen esto porque se me hace demasiado turbio, solía espiar a su hermana cuando se cambiaba de ropa o cuando se estaba bañando. En este punto definitivamente no estaba bien de su cabecita. Poco a poco el comportamiento de Robert fue cambiando, llegando a tener conductas violentas y también delirios debido a la esquizofrenia que tenía. Fue entonces que comenzó a convertirse en un peligroso hombre para las personas. Y la primera situación ocurrió cuando Robert ya tenía 20 años. Fue multado por la posesión de un arma de aire comprimido en público porque la policía creyó que quería hacer daño con él. Pero cuando le preguntaron por qué lo tenía, él simplemente no contestó y únicamente pagó su multa. Después de esto, Robert le terminó confesando a su mamá que había abusado sexualmente de una mujer, y esto lo había hecho en el parque Plunstad. Obviamente, su mamá, cuando escuchó esto, como una mamá responsable, enseguida llamó a la policía y terminó denunciando a su hijo. Y esto es un aplauso para esta mamá, porque luego hay muchas mamás que son alcahuetas. Para los que no saben qué es alcahueta, aquí en México se le dice a una persona que a pesar de que sabe que está haciendo algo mal, se lo aplaude o lo apoya. O sea que hay mamás que a pesar de que saben que sus hijos son unos asesinos, en vez de que los denuncien con la policía o les digan que está mal, con la intención de protegerlos, guardan el secreto. Respeto para esta madre. Pero como la mamá no le pudo dar muchos datos a la policía sobre qué fue exactamente lo que pasó, ellos no hicieron investigaciones y simplemente cerraron el caso. Ahora, como paréntesis, 8 semanas antes de la denuncia de la mamá, una mujer de aproximadamente 31 años había acudido a la policía para denunciar que había sufrido de una violación y este sujeto lo había hecho frente a sus hijos en su casa. Fue que un hombre enmascarado de aproximadamente unos 70 de altura había entrado a su casa y la había atacado. Curiosamente, su casa se encontraba frente al parque Plunstad, el mismo lugar en el que Robert le había dicho a su mamá que había atacado a una mujer. Así que esta mujer había sido víctima de Robert. Lo increíble fue que a pesar de estas coincidencias en las denuncias, la policía no hizo nada. Increíblemente jamás se dieron cuenta de la similitud y ni siquiera asociaron el caso con Robert. Así que él continuó libre y sin ningún tipo de castigo. Lo que sí es que su mamá decidió romper relación con su hijo y lo echó de su casa. Fue entonces que Robert se mudó a una casa compartida y comenzó a trabajar en una fábrica de plástico. Lo que nadie sabía es que para ese entonces Robert estaba obsesionado con las armas filosas y también con las diferentes formas de mandar al otro mundo a las personas, ya que era fanático de las revistas de militares y supervivencia. Además que tenía frustraciones al no poder desenvolverse socialmente y eso le dificultaba poder encontrar una pareja, lo que detonó un fuerte deseo por aprovecharse de mujeres. Fue a partir
de ahí que Robert comenzó a planear sus terribles actos. Primero eligió una zona en la que le fuera fácil esconderse. De esa manera podría pasar desapercibido. Y esa zona era el Green Chain Walk, que era una serie de caminos boscosos que unen varios lugares del sureste de Londres. Luego de esto, buscó mujeres jóvenes, rubias y atractivas. Hizo un registro de ellas, junto con los lugares en donde vivían. Poco después, en el año 1992, comenzó su cacería. Su primer víctima fue una chica de 17 años que caminaba por esa zona. Él la atacó física y sexualmente, y después de ella atacó a otra chica que también tenía 17 años, precisamente en el mismo lugar. Al poco tiempo volvió a hacer de las suyas. Ahí mismo agredió a una mujer llamada Caroline, que estaba caminando con su pequeña de tan solo 2 años. A esta mujer la agarró por la espalda, la tiró al suelo para quitarle la ropa, luego la comenzó a golpear y terminó abusando de ella. Todo esto que les estoy contando lo hizo delante de la pequeña. Era una persona sin escrúpulos y además lo hizo a plena luz del día. Obviamente esta mujer al pasar todo esto estaba aterrada y le pidió a Robert que por favor no la mandara al otro mundo. Así que increíblemente Robert se compadeció y terminó dejándola viva, afortunadamente. Caroline de inmediato llamó a la policía y terminó denunciando lo que le había pasado. ¿Y cómo creen que reaccionaron las autoridades? Pues le dijeron que así como su denuncia ya habían otras, pero que no habían podido encontrar pistas de quién era. Entonces lo único que pudo hacer la policía fue poner más seguridad en el Green Chain, ya que todos los ataques reportados eran en ese sitio. Entonces cuando Robert se dio cuenta de eso, lo que hizo fue cambiar el lugar en donde iba a atacar a las mujeres. Fue así que en julio de 1992, Robert atacó a una mujer llamada Rachel Nickel. Ella se encontraba dando un paseo con su pequeño hijo de 4 años y su mascota en el parque Wimbledon Common. Robert tiró a la mujer al suelo y con el arma filosa que tenía la atacó varias veces. Obviamente la dejó gravemente herida. Luego abusó de ella y se fue del lugar. El pequeño, que se encontraba aterrorizado y llorando, se aferró al cuerpo de su mamá y únicamente le gritaba que se despertara. Afortunadamente, al poco tiempo, una persona que pasaba por ahí se dio cuenta del pequeño y enseguida llamó a la policía. Cuando ellos llegaron, trataron de buscar pistas que les pudiera acercar con este criminal. Ahora sí, gracias a las descripciones de algunas personas que dijeron haber visto a un hombre sospechoso ese mismo día en ese parque, fue que se hizo un retrato hablado de él, que sirvió para que difundieran en todos los medios. Luego de esto, se interrogaron a aproximadamente 32 hombres, pero solo uno llamado Colin Stack fue vinculado. Entonces, este hombre fue detenido, interrogado, y él negó haber sido el responsable de todas las acusaciones que le estaban dando, y dijo que su único crimen había sido dormir desnudo en el parque. Sin embargo, como tenía un gran parecido al retrato hablado, la policía únicamente le puso una fuerte multa y se mantuvieron investigándolo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Robert? Pues un mes después del crimen, un vecino de Robert llamó a la policía denunciando que Robert tenía un gran parecido con el retrato hablado que habían estado difundiendo por todos lados. La policía acudió a la casa de Robert y le pidieron que se presentara a la comisaría para que pudiera dejar sus muestras de ADN. Le explicaron que era sospechoso de un crimen y que era necesario y de suma importancia que fuera a la policía. Robert obviamente no acudió y poco después otro vecino hizo otra denuncia por el mismo retrato. Entonces la policía acudió de nueva cuenta a la casa de Robert y le volvieron a pedir que fuera para que dejara sus muestras de ADN. Para este punto no puede ser que la policía no lo viera como un principal sospechoso. ¿Y Robert qué creen que hizo? Obviamente no fue. ¿Y qué hizo la policía? Nada. Simplemente lo descartaron como sospechoso. Yo no sé quién contrata a estas personas para que sean capaces de estar en la policía. Y la justificación que dieron estos oficiales es que en la descripción del sospechoso era una persona de 1,70 y Robert medía aproximadamente 1,80. Entonces, según ellos, no coincidía. Aunque el retrato hablado con su rostro, sí. Entonces la policía seguía creyendo que Colin era el culpable del crimen de Rachel. Entonces este inocente hombre fue detenido y llevado a prisión. Mientras tanto, Robert continuó como si nada hubiera pasado. Luego una mujer lo denunció por acoso, por lo que la policía lo detuvo, registró su casa y ahí encontraron armas filosas, un arma de fuego y un mapa que había sido marcado en las zonas de Plumstead, Eltham y Woolwich. También encontraron notas despectivas sobre las mujeres y una tarjeta de gimnasio que le pertenecía a una chica. Parecía que Robert por fin sería descubierto por la policía si es que estos llegaban a hacer un buen trabajo, pero cuando Robert fue llevado a los tribunales, Robert simplemente se declaró culpable por la posesión de armas y le dieron únicamente 8 semanas en prisión. A ver, para este punto no se supone que lo estaban buscando para la prueba de ADN, no le pudieron haber hecho esa y darse cuenta que
que él era el hombre que estaban buscando, como que alguien no estaba haciendo bien su trabajo en ese lugar, o todos. Y además tenían otra pista. Un informe psicológico mostró que Robert no estaba bien de su cabecita. Era un peligro para sí mismo y para el público, y aún así no lo detuvieron. Después de esas 8 semanas, Robert quedó libre. Y este hombre obviamente no iba a parar. Dicho y hecho, en el año 1993, Robert buscó a sus siguientes víctimas. Una mujer llamada Samantha Bissett y su hija Jasmine de 4 años. Robert llevaba días observándolas y prácticamente ya conocía su rutina, así que esperó que el esposo de Samantha no estuviera y se fuera a trabajar. Golpeó la puerta y cuando Samantha abrió, Robert la atacó con un arma filosa. Terminó tirándola al suelo y luego la arrastró hasta su habitación en la parte de arriba, en donde continuó atacándola, causándole aproximadamente 70 puñaladas. Luego la agredió sexualmente y terminó quitándole la vida. Este hombre ya estaba en un punto fuera de la realidad en el que ni siquiera se sabe si estaba consciente de qué era. Sacó los órganos de esta mujer y terminó quedándose con el útero. Después de que terminó con ella, y escuchen esto con cuidado porque es demasiado sensible, este tipejo acudió al cuarto de la pequeña de tan solo 4 años, se aprovechó de ella y luego la mandó al otro mundo. Luego de hacerlo, colocó su cuerpo sobre la cama y alrededor de ella puso todos sus juguetes. No creo que alguien entienda qué es lo que estaba pasando por la cabeza de este tipo. Cuando el esposo de Samantha llegó a su casa, se encontró con esta terrible escena y enseguida dio aviso a las autoridades. Era difícil de describir lo que les hacía sentir a todos lo que estaban viendo. Algo inhumano, irreal, difícil de creer, no sé qué otra expresión podría utilizar. Fue tan fuerte lo que vieron que se dice que el fotógrafo forense tuvo que tomarse 2 años de licencia debido al impacto tan fuerte que había sufrido. Y quiero recalcar esto porque seguramente ustedes que están viendo este caso también les da coraje. Esto no hubiera pasado si la policía hubiera hecho bien su trabajo desde el inicio. Aquí es donde puntualizo que el error de una persona a la larga puede ocasionar terribles consecuencias, y más si son las personas encargadas de la seguridad. La policía comenzó una fuerte investigación y después de 6 meses encontraron una huella dactilar del criminal en la casa de Samantha. Este fue examinado y dio como resultado que le pertenecía a un hombre llamado Robert Napper. Así que ahora sí, de inmediato la policía fue en su búsqueda y Robert finalmente fue detenido. Su juicio comenzó en 1995 y Robert se declaró culpable de homicidio involuntario en contra de Samantha y su hija, también de otras 3 agresiones sexuales, y dijo que esto pasó debido a sus problemas mentales y fue puesto bajo tratamiento mental. Al año siguiente de que Robert fuera detenido, Colin, el hombre que había sido culpable injustamente, finalmente fue puesto en libertad, luego de que se demostrara de que la policía no estaba haciendo bien su trabajo. Obviamente estaban presentando pruebas bajo ningún respaldo. Fue entonces que se pensó por primera vez que Robert tenía que ver con ese crimen. Claro que tenía que verse, el retrato hablado era igualito a él. Pasaron los años y en el 2008 la policía encontró una pequeña muestra de ADN en el cuerpo de Rachel. Esta fue investigada y dio como resultado que le pertenecía a Robert. Así que este hombre, a pesar de que ya estaba en prisión, fue llevado a juicio de nueva cuenta. Ahí por fin él confesó que había abusado y mandado al otro mundo a Rachel, y dijo lo mismo, que no estaba bien de su salud mental y que esa era la razón. También confesó que se sentía poderoso e intocable debido a que la policía jamás había dado cuenta que era él. Mencionó que había cometido otros 4 ataques. Durante el juicio también comenzó a decir cosas sin sentido, como que tenía una maestría en matemáticas, que había ganado el Premio Nobel de la Paz, que había recibido medallas por luchar en Angola, que tenía millones escondidos en el banco y que un paquete bomba le había volado los dedos, pero que le habían vuelto a crecer. Por todas estas declaraciones, el juez determinó que Robert era una persona peligrosa, por lo que estaría en un hospital psiquiátrico de por vida. Este caso fue tan impactante que en su momento todos los medios de comunicación hablaban de él, y como ya saben que los medios de comunicación le dan un pseudonombre a los asesinos, a este lo llamaron el violador de la cadena verde, y cadena verde por el camino boscoso en donde este hombre generalmente atacaba. Llegaron a compararlo con Jack el Destripador, incluso hasta lo consideraban peor que él, porque resulta que después de su detención se supo que fue responsable de más de 70 crímenes, que hasta el día de hoy no se sabe quiénes fueron. Eso sí, la policía fue duramente criticada, ya que si no hubiera sido por su mal trabajo, muchas de esas muertes se hubieran evitado. Esta es una de las personas que, así como les he contado un montón de historias, pareciera que es un ser de otra dimensión que simplemente entró a esta, porque se me hace muy irreal que un ser humano le pueda hacer eso a otro ser humano. La falta de empatía, el que pareciera que no tuviera algún tipo de sentimientos, se me hace demasiado espantoso. Pero bueno, ¿ustedes creen que si las autoridades hubieran hecho un buen trabajo, se hubieran evitado un montón de muertes? Si les gustó esta historia, cuéntenme qué es lo que piensan acerca de este caso y también díganme de dónde vienen, si de WhatsApp, Instagram, Facebook o TikTok. Les recuerdo que todos los lunes, miércoles y viernes hay un video nuevo aquí en YouTube. Mi nombre es Daniel Novelo.
Hola, ¿cómo están todos? Hoy les traigo un video nuevo con una historia bastante turbia como la mayoría que siempre les estoy contando. Este es un caso bastante particular que sucedió en un lugar muy lejano, en otro país, en la India, y es la historia de un hombre que buscaba mujeres con la intención de engañarlas para luego hacer algo bastante terrible. Pero antes que vaya con la historia, díganme si vienen de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de TikTok, y para los que no me siguen en Instagram me pueden encontrar como Daniel Novelo. Ahí les estoy contando cómo es que grabo este contenido, les muestro lo que hacemos día a día. Si quieren aprender acerca de esto o les llama la atención cómo es el proceso, el detrás de cámaras, cómo hacemos todo el trabajo, o simplemente si quieren chismosear. También el canal de WhatsApp en donde a cada rato les mando audios, les mando los buenos días, les aviso del video cuando ya salió y también les tiro de momento chismecito. Trato de no ser tan invasivo porque sé que eso les llega como notificación, pero bueno, ahí andamos. También les recuerdo que ya pueden encontrar mi contenido en Spotify para los que les gusta estar en esa plataforma mientras viajan o están trabajando o están limpiando la casa o lo que quieran hacer. Ya pueden escucharme ahí. Poco a poco les iré subiendo todo el contenido que tengo. Son mini documentales, son básicamente cortos, pero termina uno y empieza otro. Hasta este punto, si no me equivoco, voy en el número 48 o 49. Estoy pendiente por ahí, me pueden dejar su comentario. Y si les gusta mi contenido, también lo pueden escuchar un día en Spotify, otro día en YouTube, otro día en Facebook, otro día en TikTok, dependiendo del humor que tengan. Gracias por apoyarme. Este año tenemos que llegar al 1.000.000 de seguidores. Quiero hacer más contenido, no solamente este formato en donde les narro historias, sino también regresar los mini documentales que alguna vez estuve haciendo y también contarles historias, porque no solamente les cuento desgracias, todo tiene una historia, incluso esto que les estoy contando. Sin más que decirles, ahora sí, vamos con el video de hoy. Este es el caso del asesino del cianuro. Te lo cuento. El 17 de junio del 2009, una chica de 22 años llamada Anita Mulia. Esta chica fue reportada como desaparecida en un pequeño pueblo. Era una chica de escasos recursos y su familia y amigos se unieron para buscarla por aproximadamente 2 días. Al no recibir respuesta de las autoridades, comenzaron a hacer protestas en todo el distrito. Eran aproximadamente más de 150 personas que estaban enojadas en la comisaría local y que amenazaban con quemar todo a menos que la policía lograra atrapar a estos secuestradores. Entonces, debido a la presión del pueblo, a la policía no le quedó de otra que hacerse cargo del caso, pero sin saberlo, su cuerpo ya había sido encontrado a aproximadamente 160 kilómetros de distancia del lugar. Lo extraño es que cuando la encontraron traía un vestido de novia y estaba dentro del baño de una estación de autobuses, y lo más extraño es que la víctima traía espuma en la boca. La policía comenzó las investigaciones y descubrió que Anita había estado recibiendo llamadas de un número en particular. Cuando rastrearon ese número, lo llevó a otra chica desaparecida. Ella se llamaba Kaveri y esas llamadas se habían realizado después de que esta chica desapareciera. Se pusieron a buscar los registros de las llamadas de esta chica y ¿qué creen? Los llevó a otras chicas que también estaban desaparecidas. Poco a poco la policía se estaba enfrentando a un patrón de una lista de aproximadamente unas 20 niñas desaparecidas. Al parecer el sospechoso estaba haciendo las llamadas desde el teléfono de una niña desaparecida. Al inicio la policía pensó que se trataba de tráfico de personas, o más bien de mujeres solteras, que eso es algo que sucede mucho en ese país. Entonces lo que hizo la policía fue colaborar con otras comisarías para encontrar el reporte de otras mujeres que también estaban desaparecidas. La investigación arrojó algo impresionante. Todas las mujeres misteriosamente habían fallecido justamente un día después de su desaparición, y todas misteriosamente estaban vestidas de novia, y todas habían perecido en los baños de alguna estación de autobuses. Lo raro es que todas estaban registradas con el nombre de Jane, y eso se supo porque sus fotos estaban registradas en los periódicos locales, pero esa noticia jamás salió del sitio de en donde sucedió. Las chicas pertenecían a un lugar, pero su cuerpo aparecía en otro lugar, o sea, en otra comisaría o en otro distrito. Entonces los familiares jamás se enteraban y tampoco llegaban a identificar el cuerpo porque eran incinerados rápidamente. En todos los 20 casos de las chicas desaparecidas revelaban que todas habían sido envenenadas, pero habían sido registradas como si ellas se hubieran privado de la vida. Se enviaron muestras de sangre de 2 mujeres a los forenses y revelaron que el cianuro era la causa de su muerte. Un plan macabro y bien elaborado. Y es que el cianuro es una sustancia que no se consigue fácilmente. Cabe recalcar que estos 20 casos de mujeres fueron investigados por policías de diferentes comisarías. Eso sí, nunca colaboraron entre ellos y tampoco investigaron más a fondo. La policía continuó investigando este caso y encontró que 20 tarjetas SIM de estas mujeres desaparecidas estuvieron activas en algún momento en un pueblo llamado Mangaluru. Las rastrearon y se dieron cuenta que una de esas tarjetas estaba activa en ese momento. Así que corrieron hacia ese lugar y ¿qué creen? Encontraron al asesino. Lo raro es que no fue arrestado inmediatamente. Parece ser un hombre de
demasiado amable, agradable, con buenos modales y sin la pinta de ser un asesino. Su teléfono fue intervenido y la policía descubrió que estaba hablando con su siguiente víctima. La policía buscó la ayuda de esta mujer. Ella testificó que lo había visto con Anita justamente en la estación de autobuses, el lugar en donde la encontraron, y dijo que él se había acercado a ella con la intención de casarse. Y fíjense, después de haber mandado al otro mundo a Anita, estaba en busca de la siguiente. Esta información fue suficiente para atraparlo. Y la confesión de este hombre fue brutal. Había asesinado a aproximadamente 32 mujeres. Él las buscaba en las estaciones de autobuses y otros lugares públicos. Se fijaba que fueran mujeres de escasos recursos y también que tuvieran edad para contraer matrimonio en la India. Cabe recalcar que en ese país es fácil identificar entre mujeres solteras y casadas. Y esto debido a las joyas de oro que traen. Entonces lo que hacía este tipo, se acercaba a las que veía que eran solteras, se presentaba como un funcionario de gobierno, entablaba una conversación, intercambiaba números y poco a poco iba construyendo toda una relación a base de mentiras. Era un hombre meticuloso en cada detalle. Les decía el cuento guajiro de que estaba buscando una compañera, un alma gemela, y que no quería una elegante ceremonia de matrimonio. Ustedes se estarán preguntando cómo es que ellas caían tan fácil. Para chicas de esa clase social era inimaginable conseguir un novio con un trabajo decente como el que él tenía en el gobierno. Entonces, una vez que tenían fijada la fecha, la víctima y este hombre tomaban un autobús fuera de su ciudad natal, rumbo a ciudades lejanas. Se registraban en un albergue cerca de una estación de autobuses. Este tipo hacía los registros con nombres falsos y esa misma noche tendrían relaciones sexuales, y a la mañana siguiente, antes del matrimonio, planeaban una visita a un templo para recibir las bendiciones. Este hombre les decía a las chicas que no usen sus joyas para que no se las fueran a robar, porque él sería el que se las robaría después. Y en la estación de autobuses, este hombre las convencía de que se tomaran una pastilla en el baño para que no resultara embarazada, y lo que ellas no sabían es que era una pastilla mezclada con cianuro que él mismo hacía. La chica se encerraba en el cubículo del baño, se la tomaba y luego caía en un eterno sueño. Una vez que se cercioraba que su plan estuviera hecho, se iba al cuarto de la habitación que había rentado anteriormente, empacaba todo, se llevaba las joyas, los objetos de valor y luego las empeñaba. Con toda esta confesión que les acabo de contar, los medios de comunicación lo apodaron como el asesino del cianuro. Mohan se llamaba Mohan Kumar. La noticia de sus brutales asesinatos rápidamente llegó a los periódicos y a la televisión. Sus papás no podían creer lo que había hecho. Lo fueron a visitar a la cárcel. Básicamente para ellos lo que la policía les decía de él era como si se tratara de otra persona. Lo curioso es que también fueron a verlo dos familias. Resulta que aparte este hombre tenía dos esposas y ambas con dos hijos. Si tenía dos familias, ¿por qué hacía esto Mohan? Voy a meterlos un poco en contexto en la vida de este hombre. Él nació en Kanyana un 6 de abril de 1963. Tiene dos hermanos y una hermana. Era un niño brillante en la escuela, la terminó y consiguió una licenciatura, algo que en ese lugar muchos no logran. Eso sí, era un niño reservado, casi no hablaba y era muy apegado a su mamá, y eso porque su papá los había abandonado desde que eran niños. Él tenía aproximadamente unos 10 o 12 años. No tuvo una infancia de tragedias o algo anormal. Cuando se graduó, entró a trabajar a gobierno como maestro de una escuela primaria. Se casó con su primera esposa llamada María, pero luego se divorció porque su esposa era cristiana y él estaba negado a convertirse al cristianismo. Después se casó con Manjula, una mujer de su comunidad que su familia arregló, y con ella tuvo dos hijos. Este hombre tenía una rutina. Se iba a trabajar, regresaba y luego se iba a dormir. Se cree que estaba cansado de esto y que ni siquiera quería ser parte de ese matrimonio porque lo habían arreglado sus papás. Luego, según él, lo transfirieron a otro colegio, y como ese lugar se encontraba muy lejos y no era rentable ni viable viajar todos los días, entonces él había decidido quedarse en ese lugar. Así que solo empezó a ver a su esposa y a sus hijos una vez a la semana. En ese colegio en donde él estaba, se casó con una tercera mujer llamada Sir Devi, con la cual tuvo dos hijos. De hecho, fue con ella en su casa, en donde la policía finalmente lo atrapó y donde encontraron la evidencia del polvo de cianuro y un diario de muchas mujeres que intentaba atrapar y también de las que sí atrapó. En una ocasión, este hombre estuvo en la cárcel por intento de homicidio. Había tirado a una mujer a un río, unos pescadores la encontraron y él alegó que ella quería casarse con él, y como él se negó, ella se tiró al río. Obviamente no le creyeron y lo metieron a la cárcel, pero solo por un corto tiempo, y ese tiempo que estuvo en la cárcel aprendió todo acerca de dónde y cómo comprar cianuro. La cárcel, en vez de que le sirva como una reinserción social en ese tiempo, le dio las herramientas para que se convirtiera en el asesino del cianuro. Cuando estuvo libre se hizo pasar por joyero, debido a que los cianuros se utilizan para la limpieza de joyería. Luego comenzó a visitar farmacias con la intención de que le suministraran el polvo, y ¿qué creen? Lo consiguió. Después de eso, este hombre ya tenía su plan. De esa manera buscaba mujeres solteras, desesperadas, y como ya se les había pasado la edad para casarse, era muy fácil que cayera. Claro,
en ese país, las costumbres que tienen. Y luego pasaba todo lo que ya les conté anteriormente. Las convencía, las seducía, les pintaba una vida bonita y luego finalmente de que se casaba con ellas las mandaba al otro mundo, quedándose con sus joyas y sus pocas pertenencias. Según los registros de la policía, tuvo una víctima en el 2004, 3 en el 2005 y 9 en el 2009. Hasta el día de hoy, este hombre afirma que no mandó al otro mundo a ninguna mujer. ¿Qué tal? Después de su arresto en el año 2009, fue juzgado por 2 años antes de ser condenado a muerte por el asesinato de Anita en el 2013. Sin embargo, en el año 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Karnataka convirtió su sentencia de ejecución a cadena perpetua, donde hasta el día de hoy permanece. Este fue un caso bastante particular, muy turbio, difícil de creer cuando traes otras costumbres, pero muy real. Lo que me llama la atención es qué es lo que detonó que este hombre hiciera todo esto a todas estas mujeres, porque hasta el día de hoy no se sabe. Cabe recalcar que en ese país es muy importante todavía el matrimonio. Muchas de las mujeres que no se han casado suelen ser criticadas. Qué bueno que en distintas partes del mundo eso ha cambiado. Y se sabe que hoy en día el matrimonio no es lo más importante. Claro, hay algunos lugares que todavía conservan esas costumbres, pero ya una persona puede tomar la decisión de hacer lo que quiera. A todo esto, regresando al caso, ¿ustedes qué opinan? Amigos, hoy es día de video nuevo en mi canal, porque ya saben que todos los lunes, miércoles y viernes hay video nuevo en punto de las 7 de la noche. Todavía estoy trabajando con el contenido extra que no sé si subírselo sábado, domingo. Me gustaría que mejor ustedes eligieran el día, porque igual yo digo, para ustedes está bien el sábado, pero igual y ustedes prefieren verlo mejor el domingo, en la tranquilidad de su casa. Pero no sé, mejor pónganme por aquí qué es lo que prefieren y yo les hago caso. También cuéntenme si vienen del canal de difusión de WhatsApp, de Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, que por cierto, ya les había comentado anteriormente, todo mi contenido ya lo pueden encontrar en Spotify. En el momento que estoy grabando este video, llegué al episodio número 20. Me quedan un montón. Es todo el contenido que tengo del 2024, que se los estoy subiendo poco a poco en Spotify, para que mientras ustedes están en el baño, o trabajando, o limpiando la casa, o manejando, lo puedan escuchar. Sin más que decir, vámonos con el tema de hoy. Esta es una historia que, a pesar de que pasó hace muchísimos años, al día de hoy sigue siendo recordada, porque fue un tipejo que se salió con la suya y que definitivamente no estaba bien de su cabecita. Te lo cuento. Ok, primero entremos en contexto de quién era este sujeto. Christopher Bernard Wilder nació el 13 de marzo de 1945 en Sydney, Australia. Desde su nacimiento hubo complicaciones, ya que su cordón umbilical estaba enredado en su cuello y los doctores creían que ese bebé no iba a sobrevivir. Sin embargo, ante esta predicción, Christopher se aferró a la vida y logró nacer. Su infancia fue un poco estricta, pues su papá era un marín de los Estados Unidos, así que lo crió con esa educación bastante fuerte. Y Christopher era un niño muy obediente. Fue entonces que hasta la adolescencia, Christopher comenzó a mostrar una conducta psicópata. Pues a los 17 años, escuchen esto, participó en una violación grupal. Y esto pasó en la playa, pero el tribunal lo dejó en libertad condicional, ya que él se declaró culpable. Así que únicamente le pusieron una serie de medidas cautelares, entre ellas un tratamiento psiquiátrico de electroshock, en donde le aplicaban breves descargas eléctricas al cerebro con el objetivo de reparar su mente dañada. Sin embargo, esto hizo todo lo contrario, pues el tratamiento, lejos de disminuir, solo aumentó su agresión sexual. Fue entonces que ya en libertad solo era cuestión de tiempo para que Christopher volviera a hacer de las suyas. Pues en 1968, después de 8 días de haberse casado, su esposa lo dejó luego de descubrir que había de una de sus amigas y también estaba cansada de las agresiones sexuales que le hacía. Entonces Christopher, por miedo a que su esposa terminara denunciándolo, terminó escapando a Florida, Estados Unidos. Ahí se estableció, comenzó una vida nueva y empezó a trabajar como contratista en una constructora, y le fue tan bien porque sus ingresos eran bastantes, lo que le permitió comprarse varias propiedades, entre ellas una mansión. Vaya que le iba bien. También se volvió piloto de carreras y comenzó a trabajar con la fotografía, y fue así que se dedicó de lleno a ese trabajo. Pero su intención no era convertirse en un profesional, sino que lo que él quería era estar en contacto con chicas jóvenes con quienes pudiera hacer de las suyas. Entonces se convirtió en un cazatalentos de modelos. Se involucró en el mundo de concursos de bellezas y se presentaba como fotógrafo profesional. Ahí él hablaba con las participantes o aspirantes, que usualmente solían ser chicas jóvenes, generalmente estudiantes. Él de manera amable las seducía y les decía que eran bellísimas, les lavaba el cerebro diciéndoles que tenían todo el potencial para ser modelos, y les proponía tomarles una foto en su estudio para conseguirles un contrato y que ellas pudieran salir en una revista. Muchas dudaban de él, pero como era un tipo carismático y atractivo, la mayoría terminaba cayendo. Así que las llevaba a su casa, las torturaba electrocutándolas con cables en sus pies y luego las mandaba al otro mundo. Después de hacer todo esto, terminaba arrojándolas en lugares aislados. A partir de ahí, Christopher comenzó con una serie de asesinatos
asesinatos en las que realizaba el mismo modus operandi. Lo terrible es que este hombre recorría diversos estados de Estados Unidos como Georgia, Texas, Oklahoma, Kansas, Colorado, Utah, Nevada, California, Indiana y Nueva York, con la única intención de buscar a más víctimas. La primera en su lista de asesinatos fue Rosario González, una modelo cubana que tenía 20 años y que había conocido en un concurso en Miami. Después siguió con Elizabeth Kenyon, quien fue finalista en Miss Florida, y la tercera, Teresa White. Luego de este asesinato, Christopher decidió regresar a Sydney y como ahí tenía 2 cargos por abuso sexual, fue detenido. Sin embargo, fue puesto en libertad y simplemente le pusieron una multa. ¿Qué? Luego de esto continuó con su recorrido por Estados Unidos, en donde mandó al otro mundo a aproximadamente 8 chicas. También intentó hacerlo con otras, pero afortunadamente lograron escapar. Para este punto, las autoridades de todos los lugares en donde había cometido sus crímenes iniciaban las investigaciones para encontrar al posible asesino serial, porque algunos cuerpos ya habían sido encontrados por las autoridades y los reportes mostraban similitudes con otros crímenes sucedidos en otros estados. Mientras las autoridades hacían estas investigaciones, Christopher se encontraba en Las Vegas para asistir al certamen de belleza Vegas Fashion Show. Ahí él llegó el 1 de abril de 1984 y ese mismo día consiguió a su víctima. Esa mujer se llamaba Michelle Kaufman. Era una adolescente de tan solo 17 años. 3 días después se otra chica llamada Tina Mary Rizzico, otra adolescente de 16 años, y a esta chica Christopher la mantuvo con vida para que lo ayudara a traer a otras víctimas. Y Tina consiguió a otra chica en un centro comercial. Esta mujer se llamaba Dawnette Wild y a esta chica Christopher la llevó al bosque y mientras Tina estaba en el auto, él terminó torturando a la chica, abusó de ella y luego la mandó al otro mundo. Después huyó pensando que había logrado su cometido. Sin embargo, amigos, afortunadamente esta chica sobrevivió. Como pudo, llegó a la policía y terminó denunciando a este tipejo. Entonces, ahora las autoridades ya tenían una descripción detallada. También de Tina, que estaba acompañando a Christopher, ya tenían el modelo de su auto y el lugar a donde pretendía huir. Y fue así que comenzó la búsqueda de este sujeto. Mientras tanto, Christopher se estaba dirigiendo a Nueva York. En ese lugar cometió otro crimen. Horas después le compró a Tina un boleto de avión con destino a Los Ángeles y luego en el aeropuerto, misteriosamente, la liberó. Por alguna extraña razón, este hombre no decidió mandar al otro mundo a Tina. No sé si porque ya la había ayudado a conseguirle a otras víctimas o simplemente no se sabe cuál fue la razón, porque de alguna manera si la liberaba, ella podía ir con la policía y este sujeto sería atrapado. Pero Tina no hizo nada de eso. El 13 de abril de 1984, Christopher se dirigió a otro estado en donde intentó conseguir a otra víctima. Este hombre no se saciaba con nada y era imparable. Esta chica se encontraba en la calle y afortunadamente logró escapar. Logró dar aviso a las autoridades y ellas llegaron al lugar. Fue entonces que comenzaron su búsqueda y en cuestión de unas horas lo encontraron en una gasolinera. Estaba pidiendo indicaciones de cómo llegar a Canadá. Cuando la policía se acercó, le pidieron que se quedara quieto, pero Christopher inmediatamente agarró un arma que tenía en su auto y comenzó a amenazar a los policías. Sin embargo, estos no cedieron a las amenazas y comenzó un fuerte enfrentamiento en donde Christopher forcejeó con un policía y un arma se detonó 2 veces. Una de esas detonaciones impactó en el policía, que le causó una herida grave, y la otra impactó directamente en el corazón de Christopher. Obviamente eso le causó una muerte instantánea. De esta forma la vida de Christopher acabó. Cuando la policía se puso a revisar su auto, encontró un arma, munición extra, esposas, rollos de cinta, cuerda, un saco de dormir, una tarjeta de crédito, un cable eléctrico y la novela de El coleccionista, que se dice que Christopher estaba obsesionado con él y que incluso le sirvió de inspiración para cometer todos los crímenes que hizo. Ahora, desafortunadamente, este hombre no pagó por todo lo que hizo, se fue de este mundo y hasta eso, se fue instantáneamente. Y lo terrible es que muchos de los cuerpos de las víctimas de Christopher hasta la fecha no han sido encontrados. Imagínense. Y existen muchos casos de desapariciones que tampoco pudieron ser resueltas. Y todos esos casos se cree que Christopher tuvo que ver con ellos. Este hombre fue nombrado como el asesino de las reinas de belleza por los medios de comunicación. Lo que sí es que este hombre y todo lo que hizo sirvió como referencia para que las autoridades mejoraran sus métodos que usaban para rastrear y capturar asesinos en serie. Además de que también sirvió para que mejoraran las técnicas de aplicación de la ley, porque este hombre, como les conté anteriormente, varias veces fue puesto en libertad condicional. Nadie se dedicó a hacerle una investigación, porque si desde el principio lo hubieran metido a la cárcel, se hubieran evitado un montón de asesinatos. Pero no,
siempre hay un tonto trabajando en algún puesto. O no sé, ¿ustedes qué opinan? Les voy a contar el caso del asesino fetichista. Un hombre que secuestraba estudiantes con la intención de torturarlas y luego mandarlas al otro mundo, aparentemente sin razón alguna. Lo extraño es que este sujeto se autosatisfacía vestido de mujer, también usando los tacones de las víctimas. Ahora, ¿quién era este monstruo? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Jerome Henry Brudos es el nombre de este sujeto que pertenecía a un poblado de Webster en Dakota del Sur. Para todo esto sus papás lo nombraban como Jerry. Se dice que desde pequeño este hombre fue despreciado por su mamá porque ella quería una niña. Desde ahí estaba todo mal, entonces desde que nació lo maltrataba no solo físicamente sino psicológicamente. Esta mujer aparentemente le echó a perder la vida a Jerry. Era un niño que carecía de cariño. Lo extraño es que conforme fue creciendo fue desarrollando un cierto gusto por la ropa de mujer, especialmente con los tacones. No se sabe exactamente la razón. Algunos creen que la razón era porque su mamá le reprochaba todo el tiempo que no fuera una niña. Tal vez puede ser, y eso terminó afectándolo inconscientemente. Cuando Jerry tenía 5 años y caminaba cerca de su casa, se encontró con un par de tacones, los agarró y se los llevó a su casa. Una vez que estuvo ahí, se los probó y en ese momento su mamá lo descubrió y terminó maltratándolo. Cuando Jerry ya era un adolescente, se dice que se autosatisfacía vestido con ropa de mujer. Y también tacones, que era su principal fetiche. Una vez Jerry intentó aprovecharse de una chica, pero fue detenido y lo enviaron al hospital psiquiátrico. Le diagnosticaron esquizofrenia y permaneció ahí aproximadamente unos 9 meses. Durante ese tiempo estuvo en tratamiento. Años después, en el año 1961, conoció a una chica llamada Darcy y se casó con ella. Con ella tuvo 2 hijos y comenzó una vida en Salem, un suburbio de Oregon. Y no sé, tal vez ustedes pensarían que Jerry al vivir una vida de violencia haría todo lo contrario con sus hijos, pero no. Jerry tenía los mismos patrones que sus papás. Era agresivo con sus hijos y carecía de cariño hacia ellos. Por otro lado, con su esposa, Jerry la obligaba a que hiciera las tareas del hogar sin ropa y solo con los tacones puestos. Esto aparentemente le incomodaba mucho a ella, pero simplemente cumplía con la fantasía de su marido. Tal vez porque lo veía como algo inocente, que no le hacía daño a nadie en ese momento. En los siguientes años, entre 1961 y 1967, este hombre robaba la ropa interior de sus vecinas y las escondía en su garage, como si se tratara de algún trofeo. Y en el año 1968, este hombre se convirtió en un verdadero monstruo. Desafortunadamente, una chica de 19 años había llegado a su casa vendiendo enciclopedias. Se llamaba Linda Slauson. Jerry, al verla, quedó flechado y aprovechó que estaba solo en casa, golpeó a la chica, la arrastró a su garage y después la mandó al otro mundo. Le puso zapatos de tacón y le tomó fotos. Después arrojó su cuerpo en el río Willamette. Para todo esto, Jerry se quedó con su pie izquierdo. Los siguientes años, este monstruo hizo lo mismo con otras chicas. Lo curioso es que generalmente eran estudiantes. Las raptaba en lugares públicos, luego las llevaba a su garage y ya estando ahí las mandaba al otro mundo. Luego, por muy extraño que suene, se ponía unos tacones y se autosatisfacía. Afortunadamente, algunas chicas sí lograron huir de este sujeto. Una de ellas fue Gloria Jean Smith. Tenía 15 años y escapó cuando Jerry intentaba meterla a su coche. Luego otra chica llamada Sharon Wood forcejeó con él en un estacionamiento subterráneo. Esta chica estaba regresando a su casa y no se dejó, luchó contra Jerry y literalmente forcejeó con uñas y dientes. Quedó inconsciente en el suelo debido a un golpe que le dio Jerry y afortunadamente se salvó porque él salió huyendo. Esta última chica sí denunció a la policía y ahora las autoridades se supone que ya tenían una descripción de un sujeto. Lamentablemente este informe nunca le llegó al detective que estaba investigando el caso de las otras víctimas, así que el caso no fue relacionado y lamentablemente se tomó como un caso aislado. Si alguien hubiera hecho bien su trabajo, a lo mejor lo hubieran relacionado y eso hubiera hecho que lo arrestaran y que no siguiera haciéndole daño a otras personas. La importancia de que una sola persona haga bien su trabajo. El 10 de mayo de 1969, un pescador encontró el cuerpo de una mujer en el río Long. Aún estaba conservado y tenía puesto un abrigo. Había sido atada a una caja de herramientas. Este cuerpo lamentablemente le pertenecía a Linda Sadie. El forense determinó que la causa de que esta mujer se fuera de este mundo había sido la estrangulación. Lo raro es que no pudieron identificar 2 heridas extrañas en el torso. 2 días después, buceadores de la policía encontraron un segundo cuerpo. Se trataba de Karen Sprinker. Ahí se dieron cuenta que estaban buscando a un asesino en serie e incluso elaboraron un perfil de un supuesto criminal. Lo pusieron con unos 20 o 30 años aproximadamente. El perfil era el de un trabajo de electricista y eso porque se basaron en los cables de cobre utilizado en las víctimas. Este perfil encajaba perfecto con el de Jerry. Entonces la policía se puso
puso a investigar qué es lo que pudo haber pasado con esta chica que se llamaba Karen, y descubrieron que vivía en una residencia de estudiantes. Investigaron y una de las chicas de esa residencia contó que anteriormente había llegado un hombre diciendo que era un veterano de guerra y que simplemente quería charlar. Esta chica había aceptado, pero dijo que lo vería en la universidad. Una vez estando ahí, este tipo le propuso dar un paseo, pero afortunadamente la chica lo rechazó después de que este hombre hiciera comentarios un poco extraños acerca de las víctimas que habían encontrado, las que aparecieron en el río. La chica fue pieza fundamental en este caso. La policía le pidió que les avisara si él la volvía a contactar, y afortunadamente sí pasó. El 25 de mayo Jerry le habló por teléfono y después llegó a la universidad. Apenas Jerry estaba entrando, la policía ya sabía que era el tipo al que estaban buscando, posiblemente, pero no pasó nada porque no tenían ninguna prueba para poder detenerlo, así que simplemente apuntaron el número de matrícula de su coche. La policía investigó y se dieron cuenta que Jerry tenía un historial psiquiátrico. Este historial era por desviaciones sexuales, y también descubrieron que Linda, la vendedora de enciclopedias, había desaparecido cerca de la zona en donde él vive. Demasiadas coincidencias. Entonces el detective que estaba a cargo, llamado Gene Stovall, acompañado de otro detective llamado Jerry Fraser, fueron a la casa de Jerry. Mientras uno lo distraía y estaba platicando con él, el otro aprovechaba para entrar dentro de la casa. Lo que trataban de encontrar era alguna evidencia, porque ya sospechaban de él. Entonces encontraron cables de cobre que estaban anudados de la misma forma que los que habían encontrado en las víctimas, y también un gancho en el techo. Eso les sirvió para que la sospecha creciera aún más, pero aún faltaban pruebas. Afortunadamente, la declaración de la chica de 15 años que logró huir de este sujeto sirvió mucho para que encarcelaran a Jerry. Ella lo identificó durante una rueda de reconocimiento. Entonces, el 29 de mayo de 1969, Jerry fue arrestado por el delito de asalto e intento de secuestro. Y luego, un segundo registro de la casa sirvió para encontrar las pruebas que faltaban. Hallaron los zapatos de tacón y el pie izquierdo de Linda. También 2 dedos amputados que los usaba como pisapapeles. Lo sorprendente es que al inicio este hombre se declaró inocente, hasta que después de tanto, finalmente no le quedó de otra que declarar con lujo de detalle. Eso sí, trató de apuntarse una enfermedad mental, pero los especialistas lo estuvieron trabajando y concluyeron que no tenía demencia alguna. Era un psicópata egoísta y vanidoso, y con un alto coeficiente intelectual. Fue condenado el 28 de junio de 1969. Le dieron 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, o sea que jamás saldría de la cárcel y ahí pasaría sus últimos días. Lo curioso es que durante su estancia en la cárcel fue un preso modelo, o sea, se portaba bien, participaba en las diferentes actividades, trabajaba, yo qué sé. Eso sí, nunca se arrepintió de lo que hizo y tampoco sintió algún tipo de remordimiento. Jamás pidió perdón por el daño causado, y su obsesión por los tacones lo tuvo hasta el último de sus días. Esto se supo porque en la cárcel coleccionaba revistas donde aparecían estos zapatos de mujer. Ahora, ¿por qué se intentó portar bien este tipo? Supongo porque quería que vieran que era un buen modelo de preso, o un preso modelo, para que con el paso del tiempo le dieran libertad condicional. Intentó pensar inteligente. Y sí, al poco tiempo intentó apelar su libertad condicional, pero afortunadamente fue negada y el juez dijo esto: estará en prisión por el resto de su vida y no habrá más audiencia de libertad condicional. El 28 de marzo del año 2006, Jerry murió de cáncer de hígado con 67 años de edad en la enfermería de la cárcel. Me sorprende cómo en este mundo pueden existir tipos así. Justamente se los platicaba en mi grupo de difusión de WhatsApp, que es increíble cómo existe el bien y el mal, y no podemos huir de la realidad. Ahora tenemos el gran debate, que ya se los he dicho en diferentes videos, en donde no sabemos si se crea o se nace. Esta persona que les acabo de contar, ¿ustedes creen que nació, o tal vez con la infancia que tuvo hicieron que se convirtiera en ese monstruo? No sé, ¿ustedes qué opinan? Amigos, si les llegó la notificación es porque tenemos un video nuevo. Esta vez les voy a contar una historia que les va a volar la cabeza como cada una de las que les cuento, pero entra el debate de qué es lo que hace a un criminal. ¿Un criminal se forma? ¿Un criminal nace? Es un tema que durante años ha estado como en pleito y nunca se llega a una conclusión exacta. Hay diferentes casos en donde una persona aparentemente ya traía como ciertos comportamientos, y hay otras que por arte de magia o por arte de un chip se le detona. Les voy a contar la historia de un chico llamado Maury Travis. Te lo cuento. Un camarero grababa películas de snuff en el sótano de su casa, que lo tenía condicionado para que sea de tortura. Lo que este tipo hacía es que secuestraba mujeres, luego las llevaba a su casa, las torturaba y las terminaba mandando al otro mundo. Ok, primero entremos en contexto de quién es este tipo. Su nombre es Maury Troy Travis y nació el 25 de octubre de 1965 en Missouri, Estados Unidos. De joven era un chico callado
y retraído, pero siempre era respetuoso con las personas. Los vecinos decían que siempre estaba dispuesto a ayudar a otros. Sin embargo, cuando tenía 13 años de edad, sus papás se divorciaron y su mamá se volvió a casar. Esto hizo que este chico estuviera todo el tiempo deprimido y casi todo el tiempo pensaba en quitarse la vida. Entonces, a partir de ahí, su comportamiento se volvió extraño. Disfrutaba atrapar bichos e insectos para luego mandarlos al otro mundo. Y de hecho, en una ocasión esto ya no fue solo con insectos, sino que agarró al perro de la vecina, lo maltrató y luego lo mandó al otro mundo. Es como si a este chico el chip le hubiera cambiado y fuera básicamente otra persona. Sin embargo, parecía que sus comportamientos llegarían a cambiar cuando a los 20 años entró al ejército como asistente médico y dental y luego servía como voluntario en una residencia de personas de la tercera edad. Lamentablemente nada cambió en la vida de este chico. Se sumergió en las sustancias nocivas y también en la delincuencia. Comenzó a robar y se gastaba lo que robaba con prostitutas y por algún tiempo este chico se dedicó a los robos, hasta que fue capturado por la policía y condenado a 15 años de prisión, de los cuales únicamente permaneció 5 ahí, ya que debido a su buen trabajo en el área de limpieza y de alimentación de la cárcel, finalmente obtuvo su libertad. Luego de eso se mudó a un rancho de su familia y consiguió trabajo en un restaurante de lujo como camarero. Camarero en Latinoamérica es mesero. Ahí conoció a una mujer con la cual inició una relación y luego se comprometió. Lamentablemente la relación no funcionó y antes de que se casaran terminó. Esta situación provocó en este chico extrañamente un deseo sexual sádico, así que con la intención de buscar cómo saciar ese deseo comenzó a visitar un barrio de la ciudad conocido como El Paseo. En ese lugar se encontraba a mujeres con adicciones y se aprovechaba de la situación vulnerable que tenían. Las engañaba diciéndole que les daría sustancias nocivas si se iban con él y también les ofrecía $20. Luego las llevaba a su casa, las metía a su sótano y ahí les daba sustancias nocivas hasta que prácticamente perdieran la noción de lo que estaba pasando. Luego les quitaba la ropa y ya desnudas se las ataba a unas vigas del techo o las columnas del cuarto y ahí comenzaba a torturarlas. Luego les gritaba insultos, se burlaba de ellas, abusaba de ellas y las golpeaba para finalmente quitarles la vida. Todo lo que les acabo de contar, este chico lo grababa y lo convertía en películas snuff, o sea, videos cortos de crímenes reales sin efectos especiales que se utilizan para vender. A estas las solía llamar como el día de tu boda. Luego de cometer su crimen, llevaba el cuerpo de sus víctimas a su auto y las tiraba en lugares desérticos, caminos, arbustos o lugares abandonados donde, según él, nadie las iba a encontrar. Y luego se iba a su casa sin ningún tipo de remordimiento. Poco a poco la policía fue encontrando el cuerpo de estas chicas y al principio no creyeron que se tratara de un asesino serial, pero luego se dieron cuenta que las chicas tenían rasgos en común. Todas habían sido violentadas, se dedicaban a la vida galante y tenían una fuerte adicción a las drogas. Entonces a la policía esto se le hizo demasiado raro, así que comenzaron las investigaciones. Lo malo es que no tenían muchas pistas para dar con la persona responsable. Básicamente lo único que sabían era que el criminal era alguien que buscaba unas chicas con algo en común. Luego en un periódico un autor escribió una columna acerca de la triste historia de Teresa Wilson, una de las víctimas que se habían ido de este mundo. Después de esta columna el escritor recibió una carta del criminal. En esta carta había escrito un sitio web masoquista dedicado a mujeres desnudas encadenadas y había escrito con tinta roja: bonita historia de sollozos. Te diré dónde están muchos otros. Para probar que soy real, aquí están las instrucciones para llegar al número 17. Busca en un radio de 50 yardas desde la X y pon la historia en el periódico dominical como el último. También dejó una hoja con un mapa de un lugar llamado West Alton, que estaba marcado con una X. Los policías de inmediato fueron a ese lugar y ahí entre hierbas encontraron un cuerpo en descomposición avanzada. Esto le indicó a los policías que efectivamente la persona que había enviado la carta era el responsable de esto y de muchos otros crímenes. Entonces pusieron a investigación la carta, ya que era lo único que tenían, y encontraron que el mapa que había enviado se había descargado de internet. Entonces esto les sirvió para rastrear el lugar en donde fue descargado. Con esta información ellos identificaron la dirección IP. El IP es un número único que identifica a un dispositivo en una red. Ya con esto buscaron al usuario y ahí encontraron un nombre: Maury Travis, quien había consultado el mapa más de 10 veces. Fue así que el 7 de junio del 2020 las autoridades fueron en busca de este sujeto. Lo detuvieron y se lo llevaron acusado de secuestro y asesinato de al menos 6 mujeres, las que fueron identificadas, porque hay otras que no, aproximadamente 4, pero se cree que podrían ser más. Luego de ser detenido fue interrogado por la policía y al principio este tipo se mostró sorprendido de todo, como si las acusaciones en su contra fueran falsas. Obviamente lo negó, pero cuando le mostraron el mapa que había descargado de internet, fue entonces que ya no pudo seguir engañando a la policía y terminó aceptándolo todo, y dijo que debió de ser más cuidadoso con ese detalle, y confesó que desde pequeño había tenido tendencias criminales, pero fue lo único que dijo. Jamás mencionó nada de los asesinatos
datos, ni tampoco mostró algún tipo de arrepentimiento. Lo raro es que cuando los policías le mostraron las evidencias que habían encontrado en su casa, y simplemente dijo: no voy a volver a prisión, no voy a volver. Y esto porque en las evidencias que tenían los policías había una pistola paralizante Taser, o sea, las pistolas eléctricas, recortes de periódicos sobre sus víctimas, un equipo de bondage, o sea, artículos de sadomasoquismo con varios cinturones y ligaduras que estaban manchadas de sangre. Obviamente paredes cubiertas de sangre y las cintas de video que encontraron en un falso techo en el sótano. Obviamente ahora la policía tenía las suficientes pruebas para que este tipo se vaya a prisión. Fue condenado a cadena perpetua y enviado a una prisión de máxima seguridad. Eso sí, con un protocolo antisuicidio, por lo que tenía a un vigilante 24 horas con él, y esto lo hacen para evitar que se autolesione. Sin embargo, esto no fue impedimento para este sujeto, y en el cambio de turno de la persona que lo vigilaba, aprovechó para suicidarse con una soga que había creado con una sábana, la colocó entre los agujeros de la rejilla de ventilación que había sobre el inodoro, luego se metió papel higiénico en las fosas nasales, se puso una mordaza en la boca y se tapó la cabeza con una funda de una almohada. Después colocó la soga en el cuello y saltó del inodoro. Cuando el vigilante llegó, solamente encontró a este sujeto sin vida, y lo único que había era una nota dirigida a su mamá, en la que decía que prefería irse de este mundo antes de enfrentarse a una cadena perpetua. Tristemente, este caso no pudo tener una resolución completa, ya que este tipo nunca dio las razones por las cuales hizo todo el tremendo crimen. Su crimen de mandar específicamente al otro mundo a mujeres de la vida galante. Además, tampoco confesó las identidades de todas sus víctimas, por lo que muchas familias jamás se enteraron que su familiar ya no se encontraba en este mundo, y mucho menos la manera en que se fueron. Este hombre realmente era un monstruo, un cobarde y alguien que no pudo soportar la condena que se merecía. Simplemente dejó de existir, y muchos dicen que con ello nunca cumplió su castigo. Ahora, no se sabe si él ya lo traía desde pequeño o es algo que a raíz de la separación de sus papás se detonó, y todo el odio y rencor que tenía no supo dónde dirigirlo, y fue que poco a poco lo fue consumiendo. Y aquí entra un debate muy grande: ¿un criminal se nace o se hace? ¿Ustedes qué opinan? Amigos, como siempre, si la notificación sonó en su teléfono o en su computadora o no sé dónde estén, en su tablet, quiere decir que es lunes, miércoles o viernes, porque hay video nuevo. Este es un caso, como todos los otros que he contado, bastante fuerte, y eso me lleva también a preguntarme qué edad tienen los que están viendo este video. Mayormente es contenido sensible, son historias que, si le vemos el lado positivo, lo poco positivo que pueda haber, es que nos deja un aprendizaje de no confiar en cualquier persona y de a lo mejor estar un poco más precavidos. Esta es una historia que sucedió en los años 70 y que, por cierto, lo que me causa intriga es que en esos años habían un montón de asesinos seriales, y no cualquier tipo de asesino, eran personas realmente dementes. Esta es la historia del asesino de la caja de juguetes. Te lo cuento. David Parker nació en el año 1939 en Belén, Nuevo México, en Estados Unidos. Cuando era niño fue abandonado por sus papás y lo dejaron al cuidado de su abuelo. Él lo crió de una manera poco convencional. Cuando Parker se portaba mal, su abuelo aplicaba unos duros castigos físicos, y esta educación que le dieron llevó a que Parker cambiara la manera en la que se relacionaba con los demás. De alguna manera comenzó a normalizar el maltrato. Cuando llegó a la adolescencia, Parker se la pasaba consumiendo sustancias nocivas y viendo videos para adultos, pero no cualquier tipo de videos, sino de tipos sexuales de forma salvaje, o sea, pornografía dura y bondage. Parker comenzó a desarrollar su fascinación por el sadomasoquismo y encontró en la tortura y el abuso una forma de excitación. Además, Parker tenía una especie de demencia. Él logró graduarse de la preparatoria en el año 1957. 2 años después contrajo matrimonio con una joven del pueblo y poco tiempo después se enlistó en el ejército de los Estados Unidos. Luego fue mandado al extranjero, donde finalmente aprendió el oficio de mecánico. En 1961 se divorció y luego se volvió a casar con otra mujer. Esta chica se llamaba Glenda Jean, con la cual tuvo una hija a la cual apodaban Jessie. Sin embargo, este matrimonio tampoco funcionó y se terminaron divorciando. Se dice que fue debido a la mentalidad y actitud hacia el placer sexual que tenía Parker. Después de esta separación, el hombre cayó en una profunda depresión. Se había quedado sin trabajo y ahora también estaba sin familia. Dicen que a partir de ese momento Parker se transformó en otra persona. Desarrolló una obsesión por torturar y asesinar mujeres. Compró libros de anatomía humana y de tanto física como psicológica, y basándose en estos libros escribió su propio manual para el torturador, y además terminó acondicionando el remolque de un camión, lo remodeló, lo insonorizó y le incorporó todo el equipo necesario para poder utilizarlo con sus víctimas. Este hombre ya tenía una idea bastante macabra. En el techo colgó un candelabro con forma de cráneo y tenía estanterías llenas de agujas y tenazas y pinzas de material quirúrgico. Al fondo del remolque instaló una cama que utilizaba para inmovilizar a sus víctimas. También tenía látigos,
sierras y correas. Parker le llamaba a este lugar la caja de juguetes. Por eso es que luego fue conocido como el asesino de la caja de juguetes. Este tipo rompía con todo el estereotipo que la gente tenía de un asesino, porque era todo lo contrario. Tenía una voz suave, parecía ser un hombre amable, pero en realidad era todo un demonio. Parker comenzó a secuestrar, maltratar y a asesinar mujeres. Todo esto durante la década de los 70 y lo mantuvo en secreto hasta el año 1975. Se hizo novio de una mujer llamada Cindy Handy y ella se convirtió en su cómplice. Juntos comenzaron a secuestrar y maltratar a muchas mujeres. Y escuchen esto, años más tarde, la hija de Parker llamada Jessie también se unió. Entre los tres drogaban, torturaban y abusaban de sus víctimas. Ahora, ¿cómo es que su hija logró meterse en estas cosas tan turbias que hacía su papá? Una asesina en serie se nace, se hace. Jessie podría haber tomado otra decisión que seguir los pasos de su papá. ¿O acaso será hereditario? Pero bueno, continuando con el tema, todo lo que hicieron estos tres, nadie lo detuvo. Hasta el año 1999, Parker conoció a una mujer llamada Cynthia Virgil. Ella trabajaba en un bar de Arizona de vendedora de caricias. Entonces Parker llevó a esta mujer a su casa. Ella le realizó sexo oral a cambio de $20 y al terminar el acto, Parker sacó una placa de policía y luego la amenazó con detenerla. Y cuando intentó ponerle a una de sus esposas, la mujer se resistió y en ese instante apareció la novia de Parker, o sea Cindy, y terminó dejando inconsciente a Cynthia con una descarga eléctrica. Luego llevaron a la mujer al remolque, le quitaron la ropa y le pusieron alrededor del cuello un collar metálico cerrado con candado. Además la encadenaron con unas cadenas que caían del techo y le pusieron una grabación donde se escuchaba la propia voz de Parker, en donde él finalmente le decía cosas terribles. A este sujeto le gustaba grabar discursos sadomasoquistas y también grababa las torturas que le realizaba a sus víctimas. Al escuchar esta grabación, Cynthia sintió obviamente un gran miedo. En ese momento supo que no solamente había sido secuestrada, sino también que posiblemente algo muy malo le pasaría. La pobre mujer fue torturada, se aprovecharon de ella y la horrible pesadilla le duró aproximadamente 3 días, hasta que por suerte, amigos, logró escapar. Cynthia aprovechó un descuido de Parker y luego de forcejear con Jessie, la hija de este sujeto, la mujer logró huir totalmente desnuda. Tenía el collar metálico en el cuello y el cuerpo lleno de moretones, quemaduras, heridas y cubierta de líquido rojo. Obviamente cuando Cynthia salió estaba completamente en shock, no tenía idea de dónde se encontraba y como pudo alcanzó a ver la puerta abierta de una casa y entró corriendo para pedir ayuda. Las personas que se encontraban ahí la auxiliaron, llamaron a la policía y cuando las autoridades llegaron, finalmente la mujer les pudo contar todo lo que había vivido, o más bien lo que había sufrido. Gracias a esta denuncia, unos días después, Parker, su novia Cindy y su hija Jessie fueron arrestados. Durante su interrogatorio, los tres contaron la misma historia. Supuestamente Cynthia era una mujer adicta a la heroína y que ellos solamente buscaban ayudarla y desintoxicarla. Obviamente nadie les creyó esta versión y cuando revisaron la casa encontraron pruebas totalmente convincentes que apoyaban la versión de Cynthia. Encontraron todas las cosas que tenían en el remolque, incluyendo la grabación que le habían hecho escuchar a la mujer, que por cierto, esta grabación fue una pieza importante para saber el número aproximado de víctimas de este despiadado sujeto. Bueno, y también de sus cómplices, su esposa y su hija. Se cree que por más de 20 años este monstruo torturó y asesinó a más de 60 mujeres y por todos estos terribles delitos fueron condenados a cadena perpetua. Aunque en el año 2002 Parker falleció de un ataque cardíaco cuando lo estaban trasladando para realizarle un interrogatorio en el cual supuestamente diría toda la verdad de sus crímenes y también el número real de sus víctimas, porque se cree que fueron muchísimas más y por esa razón es que luego hay un montón de mujeres desaparecidas que su caso jamás tiene respuesta. Lamentablemente esta confesión nunca pudo ser y Parker se llevó el secreto a la tumba. David Parker era realmente un monstruo y las dos mujeres que lo ayudaron a cometer sus crímenes también. Lo más triste de todo esto es que durante muchísimos años estos tres hicieron lo que quisieron y como quisieron y se me hace muy increíble que su hija se uniera a esto también. No sé, habría que hacer un análisis de por qué. Esta historia que les acabo de contar, mucha gente comenzó a relacionarla con la película de Saw. Incluso creció el rumor de que este caso había inspirado a la creación de estas películas, pero solamente es un rumor. A todo esto, ¿ustedes qué opinan? Un caso bastante turbio. El explorador de Tacuba, un monstruo que mandó al otro mundo a 4 mujeres y luego las enterró en el patio de su casa. Sus crímenes fueron de los más horribles y es considerado el primer asesino en serie de México. ¿Quieres saber cuál es su returbia historia?
Te la cuento, mi nombre es Daniel Novel. Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como Goyo Cárdenas, nació en 1915 en México, aunque algunas fuentes dicen que nació en Veracruz y otras dicen que en México. Desde pequeño demostró ser un niño bastante inteligente y con aptitudes académicas sobresalientes. Tenía un IQ superior al promedio, pero lamentablemente sufrió de una encefalitis que le causó un daño neurológico y esto provocó que comenzara a tener un comportamiento extraño. Era un niño tímido, pero le gustaba hacer maldades a sus compañeros de la escuela. Solía darles dulces con excremento y también quemarles el cabello a sus compañeras. Además tenía problemas para controlar su esfínter. Mojó la cama hasta los 18 años. También se dice que Goyo tenía una relación enfermiza con su mamá. Esta mujer era una persona dominante y autoritaria que lo reprimió durante muchísimos años. Igualmente la familia de Goyo tenía un historial de problemas relacionados con el cerebro. Su propio papá sufría de fuertes migrañas y dos de las hermanas de Goyo tenían ataques epilépticos. Cuando apenas era un adolescente comenzó a torturar animales, pollos, gansos, conejos, algo bastante turbio, y le gustaba poner en el quicio de una puerta pollitos para luego cerrarla lentamente hasta mandarlos al otro mundo. Con 18 años cumplidos comenzó a ir con mujeres de la vida galante, por lo que terminó contagiándose de varias enfermedades. A los 20 años de edad tuvo una relación con una joven que tenía 16 años, la cual embarazó y por esa razón fue metido a la cárcel, pero luego fue liberado al poco tiempo después de que aceptara casarse con esa chica, aunque casi inmediatamente después de casarse hizo que la joven abortara y la acusó de adulterio para poder divorciarse. Goyo terminó abandonando a esta chica sin importarle absolutamente nada, y creo que fue lo mejor para esta chica con todo lo que les voy a contar. Como Goyo era un chico inteligente, logró ingresar a la Universidad Autónoma de México. Entró a estudiar química y debido a las grandes capacidades que tenía, logró obtener becas de Pemex, o sea, Petróleos Mexicanos. Eso hizo que pudiera continuar con su preparación académica y también trabajar en esa empresa. Incluso también tuvo la posibilidad de irse a estudiar a otros países, pero decía que no lo hacía porque no quería alejarse de su mamá, lo cual fue raro después porque terminó independizándose y viviendo solo. Se mudó a una casa ubicada en la colonia Tacuba, en la Ciudad de México, y al principio parecía ser un hombre ejemplar. Era un reconocido académico, tenía un buen puesto en Pemex y además tenía un laboratorio en casa donde realizaba diferentes experimentos. Se decía que quería crear el Viagra porque sufría de problemas para tener erecciones y también que estaba creando una píldora para volver a las personas invisibles. ¿Lo pueden creer? Sin embargo, pocos sabían que detrás de esa imagen que Goyo estaba dando tenía un lado bastante oscuro. Seguía maltratando animales y estaba realmente obsesionado con las mujeres y el sexo. Este hombre estaba perdidamente enamorado de su amiga llamada Graciela Arias Ábalos, de 21 años de edad. Era alumna de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM e hija de un reconocido abogado de México. Sin embargo, esta mujer no sentía absolutamente nada por él y siempre lo rechazaba. Se dice que esto fue generando una fuerte frustración en Goyo y el 15 de agosto de 1942 cometió su primer asesinato, o por lo menos el primero registrado oficialmente. Este sujeto contrató a una servidora de 16 años llamada María de los Ángeles González, la apodaban La Berta, y se la llevó a su casa, tuvo relaciones con ella y después la enrolló con un cordón hasta mandarla al otro mundo. Envolvió su cuerpo en impermeable y lo enterró en el patio de su casa. Esto solamente fue el inicio de esta historia de terror que les voy a seguir contando, ya que apenas 8 días después de haber hecho esto, mandó al otro mundo a otra mujer que también era de la vida galante, que tenía 14 años de edad. También la estranguló y también la enterró en el patio de su casa. Como dato curioso, la identidad de esta mujer jamás fue identificada. Con esta chica pasó algo bastante turbio. Al principio, cuando los policías encontraron el cuerpo de esta joven, la identificaron como Raquel Martínez León, pero después se supo que la verdadera Raquel sí estaba viva. Las autoridades habían confundido al identificar el cuerpo. Y escuchen esto, lamentablemente esta confusión hizo que el hermano de Raquel se fuera de este mundo, porque tuvo un infarto debido a la falsa noticia del fallecimiento de su hermana. Pero bueno, continuando con el caso, tan solo 6 días después del segundo asesinato, Goyo llevó a su casa a otra chica de la vida galante que tenía tan solo 16 años. Se llamaba Rosa Reyes Quirós y esta joven descubrió las perversas intenciones que tenía Goyo, intentó enfrentarlo, se negó a acostarse con él. Intentó defenderse lo más que pudo, pero fue inútil. Goyo terminó mandándola al otro mundo y de la misma forma que lo había hecho con las otras chicas. Después de quitarle la vida, Goyo abusó de su cadáver y esto es algo que se cree que hizo no solamente con ellas, sino con todas las anteriores chicas. Y además, antes de enterrarlas en el patio de su casa, les inyectaba sustancias colorantes en la cara para que cuando encontraran sus cuerpos no pudieran identificarlos. También se dice que experimentó con procesos de momificación, aunque esto último jamás fue confirmado. Goyo ya había perdido totalmente el control y prácticamente estaba en una espiral descendente. Fue así que en septiembre de 1942 invitó a salir a su amiga Graciela, de la que ya les había contado que estaba enamorado. Pasó por ella en su auto a su escuela. Era un día lluvioso, se fueron a comer, pareció una salida normal de cualquier persona que sale con un amigo. Después de comer, Goyo la llevó a su
su casa, pero antes de que la joven se bajara del auto, Goyo se le declaró e intentó besarla. La chica enseguida lo rechazó, le dio una bofetada, eso hizo que Goyo se enojara y le empezó a golpear sin parar con un objeto contundente, hasta que finalmente la mandó al otro mundo. Graciela terminó perdiendo la vida en el interior del vehículo de Goyo. Luego de esto, Goyo se llevó el cuerpo de Graciela a su casa y durmió toda la noche abrazando el cadáver de Graciela, y se cree que también abusó del cuerpo. Luego la enterró en el patio de su casa. En menos de un mes este monstruo ya le había quitado la vida a 4 mujeres. Goyo sabía que al haber mandado al otro mundo a Graciela le iba a traer bastantes problemas, ya que muchas personas habían sido testigos de que Goyo la había ido a buscar. Entonces solamente era cuestión de tiempo para que la policía lo buscara y lo detuviera. Así que a Goyo se le ocurrió una increíble idea. Fue con su mamá y le dijo que había tenido una crisis y que necesitaba ayuda. La señora, preocupada, le hizo caso y lo terminó ingresando en un hospital psiquiátrico. Goyo le dijo a los doctores que había perdido la razón, quería fingir que estaba loco, pero esto no le sirvió de nada, ya que las autoridades ya lo estaban investigando por la desaparición de Graciela. Y apenas al día siguiente de haber sido internado, un oficial de la policía lo visitó en el hospital psiquiátrico. Goyo intentó fingir demencia. Cuando el oficial le preguntaba si sabía dónde estaba Graciela, él simplemente respondía con palabras sin sentido: yo soy el inventor, amigo, yo soy el hombre invisible y hago invisibles a los hombres. Estas pastillas, mientras le mostraba unos gises, hacen el milagro. A pesar de que presentaba un extraño comportamiento, no logró convencer al policía, así que le siguió preguntando y tan solo unos minutos después, Goyo terminó confesando todo lo que había hecho. Admitió haber mandado al otro mundo a Graciela y dijo que el cuerpo estaba enterrado en el patio de su casa, en la colonia Tacuba. Cuando la policía fue a investigar la casa de Goyo, se sorprendieron apenas salieron al patio, ya que vieron que un pie sobresalía de la tierra, y al excavar un poco encontraron el cuerpo de Graciela. Pero no solo eso, sino que también descubrieron los otros 3 cuerpos de las chicas que Goyo había mandado cruelmente al otro mundo. Inmediatamente Goyo fue arrestado y llevado a la delegación para que diera su declaración. Pero ahí sucedió algo bastante extraño. Goyo se desesperó porque el encargado de tomar su declaración estaba tardando tanto. Entonces le dijo: quítate y mejor yo redacto mi declaración. Aceptó todos los crímenes en su contra, al menos en ese momento, porque años después se arrepintió y dijo que todo había sido una conspiración en su contra por parte de algunos enemigos que tenía en el sindicato de Pemex. Y en su juicio se defendió diciendo que tenía problemas mentales y que no recordaba nada de lo que había sucedido. Sin embargo, la policía encontró un diario en donde él había escrito que estaba arrepentido de haber mandado al otro mundo a su amiga Graciela, y además también había escritos detallados de todos sus crímenes. Y también encontraron fotografías de Goyo vestido de geisha. ¿Por qué hacía eso? ¿Quién sabe? Al final se le dictó autoformal prisión y fue encerrado en el Palacio de Lecumberri, en el pabellón de enfermos mentales. Pero apenas unos días después, los abogados consiguieron que lo trasladaran al manicomio La Castañeda, donde psiquiatras le aplicaron terapias de electroshock y luego lo declararon mentalmente competente. E increíblemente, unos años después, Goyo aprovechó las facilidades que le daba el manicomio y logró escaparse de ese lugar, o sea, logró manipularlos. Se fue a vivir a Oaxaca, donde estuvo trabajando un tiempo como maestro rural, hasta que la policía lo encontró, lo volvió a atrapar y fue encerrado otra vez, pero ahora definitivamente en el Palacio de Lecumberri, donde comenzó a estudiar la carrera de Derecho. Su mamá lo apoyó a pesar de que estaba en la cárcel y a pesar de que sabía lo que había hecho, y le llevó aproximadamente unos 200 libros sobre Derecho, con la única intención de que este hombre terminara estudiando. También le regaló un órgano el cual Goyo tocaba con gran talento. Este hombre, estando encarcelado, empezó a ayudar a otros prisioneros con sus problemas legales, y eso no es todo. También le apasionaba la pintura, así que hizo más de 70 obras estando en prisión, e incluso pintó un mural. Este hombre se mantenía ocupado en la prisión, hasta creó una revista al estilo libro vaquero llamada Las Historias Más Estrujantes Lecumberri, donde narraba los diferentes crímenes que diferentes reos del penal le habían contado. Ahora, este hombre estaba continuando con su vida, solamente que dentro de la cárcel. Se logró casar por segunda ocasión y con una mujer que había conocido cuando era más joven. Esta mujer, cuando se enteró que Goyo estaba en la cárcel y que era famoso, lo fue a buscar y tuvo hijos con él estando en prisión. Sin duda, a pesar de estar en la cárcel, seguía haciendo su vida como si no hubiera pasado nada. Y aquí viene lo más increíble. En septiembre de 1976, el entonces presidente de México, Luis Echeverría, declaró como una celebridad a Goyo por su supuesta rehabilitación social y le concedió un indulto presidencial. Así fue como un juez determinó que Goyo no fue responsable de los crímenes que cometió por enfermedad mental. Fue liberado como si no hubiera mandado al otro mundo a 4 personas, 4 mujeres. Y lo siguiente que les voy a contar les va a enojar más. Poco tiempo después de que fue liberado, Goyo fue invitado a la Cámara de Diputados, donde lo recibieron con aplausos y ovaciones. ¿Qué? Hazme el maldito favor. Lo presentaron como un caso de éxito y un criminal
rehabilitado. Incluso querían hasta hacerle una estatua. Esto sí está returbio, amigos. Goyo continuó su vida como si fuera una persona normal, con su esposa y sus hijos. Se tituló como abogado y se volvió una celebridad a la cual invitaban a programas de televisión para poder entrevistarlo. En el año 1999, cuando tenía 84 años de edad, Goyo se fue de este mundo por causas naturales. El caso de Goyo Cárdenas fue impactante para todo México. En ese entonces no estaban acostumbrados a crímenes de ese estilo. Por esa razón es que este hombre es considerado el primer asesino en serie de México y terminó siendo apodado como el estrangulador de Tacuba por la forma en la que mandaba al otro mundo a las mujeres. Tacuba por el lugar en donde se encontraba su casa. Algunos creen que este sujeto termina asesinando a más personas que los datos que se tienen registrados. Lamentablemente esto es algo que nunca se sabrá y este caso a lo largo de los años ha causado bastante debate. Algunos creen que en realidad sí se reformó y otros que solamente fingió y manipuló a todas las personas. Dicen que hizo lo que creyó conveniente para poder salir y también para salirse con la suya. Y otros dicen que en realidad sí se reformó, que sí existe la reinserción social y que él es un claro ejemplo de que lo logró. También dicen que es injusto para las víctimas que lo hayan nombrado como una celebridad, le hayan retirado prácticamente la culpa de los crímenes que cometió. Pero bueno, a todo esto, ¿ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.